Buenos días, profesor. Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra sesión de aprendizaje. Tenemos el capítulo 24 y luego el capítulo 25 del Principito. Bien, dice en el texto: era el 8º día de mi avería en el desierto y había escuchado la historia del comerciante bebiendo la última gota de mi provisión de agua. Le dije al Principito, son muy bonitos tus cuentos, pero yo no he reparado mi avión. No tengo nada para beber y sería muy feliz si pudiera irme muy tranquilo en busca de una fuente. Mi amigo el zorro me dijo, no se trata ahora del zorro, muchachito. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de sed. No comprendió mi razonamiento y replicó, es bueno haber tenido un amigo aun si vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. Es incapaz de medir el peligro, me dijo. Me dije, nunca tiene hambre ni sed, y un poco de sol le basta. El Principito me miró y respondió a mi pensamiento. Tengo sed también, vamos a buscar un pozo. Tuve un gesto de cansancio. Es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Después de 2 horas de caminar en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Yo las veía como un sueño, pues a causa de la sed tenía un poco de fiebre. Las palabras del Principito lanzaban en mi mente. ¿Tienes sed tú también? Le pregunté, pero no respondió a mi pregunta, diciéndome simplemente, el agua puede ser buena también para el corazón. No comprendí, no comprendí. Bien, dice, ¿tú tienes sed tú también? Le pregunté, pero no respondió a mi pregunta diciéndome simplemente, el agua puede ser buena también para el corazón. No comprendí sus palabras, pero me callé. Sabía muy bien que no había que interrogarlo. El Principito estaba cansado y se sentó. Yo me senté a su lado y después de un silencio me dijo, las estrellas son hermosas por una flor que no se ve. Respondió seguramente y miró sin hablar los pliegues que la arena formaba bajo la luna. El desierto es bello, añadió el Principito. Era verdad, siempre me ha gustado el desierto. Puede uno sentarse en una duna, nada se ve, nada se oye, y sin embargo algo resplandece en el silencio. Lo que más embellece al desierto, dijo, es el pozo que oculta en algún sitio. Me quedé sorprendido al comprender súbitamente ese misterioso resplandor de la arena. Cuando yo era niño vivía en una casa antigua en la que, según la leyenda, había un tesoro escondido. Sin duda que nadie supo jamás descubrirlo y quizá nadie lo buscó, pero parecía toda encantada por ese tesoro. Mi casa ocultaba un secreto en el fondo de su corazón. Sí, le dije al Principito, ya se trate de la casa de las estrellas o del desierto, lo que les embellece es invisible. Me gusta, dijo que estés de acuerdo con mi zorro. Como el Principito se dormía, lo tomé en mis brazos y me puse nuevamente en camino. Me sentía emocionado llevando aquel frágil tesoro y me parecía que nada más frágil había sobre la tierra. Miraba la luz de la luna, aquella frente pálida, aquellos ojos cerrados, los cabellos agitados por el viento y me decía, lo que veo solo la corteza, lo que importa es invisible. Como sus labios entreabiertos esbozaron una sonrisa, me dije, lo que más me emociona de este Principito dormido es su fidelidad a una flor. Es la imagen de la rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, incluso cuando duerme. Y lo sentí más frágil aún,
Pensaba que a las lámparas hay que desprotegerlas. Una racha de viento puede apagarlas. Continué caminando y al rayar el alba descubrí el pozo. Capítulo 25. Los hombres, dijo el Principito, se meten en los rápidos, pero no saben dónde van ni lo que quieren. Entonces se agitan y dan vueltas y añadió, no vale la pena. El pozo que habíamos encontrado no se parecía en nada a los pozos saharianos. Estos pozos son simples agujeros que se abren en la arena. El que teníamos ante nosotros parecía el pozo de un pueblo, pero por ahí no había ningún pueblo y me parecía estar soñando. Es extraño, le dijo el Principito. Todo está a punto, la roldana, el balde y la cuerda. Se rió, tocar la cuerda, hizo mover la roldana y la roldana gimió como una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho. Luego, hoy es, dijo el Principito, hemos despertado al pozo y canta. No quería que el Principito hiciera el menor esfuerzo, le dije. Déjame a mí, es demasiado pesado para ti. Lentamente subí el cubo hasta el brocal donde lo dejé bien seguro. En mis oídos sonaba aún el canto de la roldana y veía temblar el sol en el agua agitada. Tengo sed de esta agua, dijo el Principito, dame de beber. Comprendí entonces lo que él había buscado. Levanté el balde hasta sus labios y el Principito bebió con los ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. Aquella agua era algo más que un alimento. Había nacido del caminar bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de los mis brazos. Era como un regalo para el corazón. Cuando yo era niño, las nubes del árbol de Navidad, la música de las misas de medianoche, la dulzura de las sonrisas, daban su resplandor a mi regalo de Navidad. Los hombres de tu tierra, dijo el Principito, cultivan 5.000 rosas en un jardín y no encuentran lo que buscan. No lo encuentran nunca, le respondí. Y sin embargo, lo que buscan podrían encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua. Sin duda respondí, y el Principito añadió, pero los ojos son ciegos, hay que buscar con el corazón. Yo había bebido y me encontraba bien. La arena, el alba era color de miel del que gozaba hasta sentirme dichoso. ¿Por qué había de sentirme triste? Es necesario que cumplas tu promesa, dijo dulcemente el Principito, que nuevamente se había situado junto a mí. ¿Qué promesa? Ya sabes, el bozal para mi cordero, soy el responsable de mi flor. Saqué del bolsillo mis esbozos de dibujo. El Principito los miró y dijo riendo, tus baobabs parecen repollos. Oh, yo que estaba tan orgulloso de mis baobabs. Tu zorro tiene orejas que parecen cuernos. Son demasiado largos y volvió a reír. Eres injusto, muchachito. Yo no sabía dibujar más que boas cerradas y boas abiertas. Oh, todo se arreglará, dijo el Principito. Los niños entienden bosquejí, pues un bozal, y se lo alargué con el corazón oprimido. Tú tienes proyectos que yo ignoro, pero no me respondió. ¿Sabes? Me dijo. Mañana hace un año de mi caída en la tierra. Y nunca, y después de un silencio añadió, caí poca cerca de allí. El Principito se sonrojó nuevamente sin comprender por qué experimenté extraña tristeza. Sin embargo, se me ocurrió preguntar, entonces no te encontré por azar hasta hace 8 días, cuando paseabas por estos lugares a 1.000 millas de distancia del lugar habitado más antiguo. Es que el turbante es propio de, eh, de la túnica, de la indumentaria de las personas que están en Arabia y otras, ¿no?
Entonces, voy a repetir eso. Entonces, no te Profe, buenos encontré días, por... perdón por la tardanza. Buenos días. Entonces, no te encontré por azar hace 8 días, cuando paseabas por estos lugares a 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Es que volvías al punto de tu caída. El principito enrojeció nuevamente y añadí vacilante. Quizás por el aniversario. El principito se ruborizó una vez más, aunque nunca respondía a las preguntas. ¿Sí? Nunca respondía a las preguntas. Bien, entonces, su rubor significaba una respuesta afirmativa. Ah, le dije, tengo miedo, pero él me respondió, tú debes trabajar ahora, vuelve pues junto a tu máquina, que yo te espero aquí, vuelve mañana por la tarde. Pero yo no estaba tranquilo y me acordaba del zorro. Si se deja uno domesticar, se expone a llorar un poco. ¿Bien? Entonces vamos a ver ahora con la participación de ustedes. Alarco va a leer ese texto resaltado. Ya, profesor. Era el 8º día de mi avería en el desierto y había escuchado la historia del comerciante bebiendo la última gota de mi provisión de agua. Ah, le dije al principito, son muy bonitos tus cuentos, pero yo no le he preparado mi avión. No tengo nada para beber y sería muy feliz si pudiera irme muy tranquilo en busca de una fuente. Mi amigo el zorro me dijo, no se trata ahora del zorro, muchachito. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de sed. No comprendió mi razonamiento y replicó, es bueno haber tenido un amigo, aún así si vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. Bien, entonces, y contento de haber tenido un amigo zorro, es incapaz de medir el peligro, me dije. Nunca tiene hambre ni sed, y un poco de sol de fiesta. Bien, entonces, eh, prosigo con un poco de sol, le basta. Entonces, la apreciación y el diálogo, que acá la primera idea auxiliar es el diálogo del piloto con el principito, haciendo referencia, ¿no? Del contexto en que vivían ellos en ese escenario, ¿no? Y haciendo alusión al zorrito o al zorro. El principito me miró y respondió a mi pensamiento. Tengo sed también, vamos a buscar un pozo. Tuvo un gesto de cansancio, es absurdo buscar un pozo al azar. No prosigo en la lectura. Díaz, el texto subrayado. Bien, entonces hay una interrupción en el audio. Voy a volver a repetir, el agua puede ser buena también para el corazón. No comprendí sus palabras, pero me callé, sabía muy bien que no había que interrogarlo. El principito estaba cansado y se sentó. Yo me senté a su lado y después de un silencio me dijo, las estrellas son hermosas por una flor que no se ve. Respondí, seguramente, y miré sin hablar los pliegues que la arena formaba bajo la luna. ¿Ven? Entonces, el desierto es bello. Vamos a pedir la participación. Ya, ahí. A ver. González Herrera, lea ese texto resaltado. González Herrera. González. Sí, profe, espérese, es que hay mucho ruido por acá. Profesor, ¿yo El lo puedo leer? desierto, no, yo estoy leyendo. El desierto es bello, añadió el principito. Era verdad, siempre me ha gustado el desierto, pues uno sentarse en una tuna, nada se ve, nada se oye, sin embargo algo resplandece en el silencio. Lo que, lo que más embellece el desierto, dijo el principito, en el pozo, bueno.
oculta en algún sitio. Me quedé sorprendido al comprender súbitamente ese misterio resplandor de la arena. Cuando yo era niño vivía en una casa antigua en la que, según la leyenda, había un tesoro escondido. Sin duda que nadie supo jamás descubrirlo y quizás nadie lo buscó. Pero aparecía toda encantada por ¿dónde me quedé? Diciendo, y quizás Ya, nadie lo buscó, pero parecía toda encantada por ese tesoro. Mi casa ocultaba un secreto en el fondo de su corazón. muy bien. Entonces, en este relato, en esta narración, lo que se está viendo son aspectos de la vida real. Desde luego que el desierto tiene también su belleza, pero a pesar que no tiene árboles, no tiene fuentes, sí existe una belleza. Es como, por ejemplo, el paisaje lunar es bello. Y cuando uno está en un escenario, por ejemplo, de un cráter de un volcán, también es bello, porque tiene sus propias características, a pesar que no hay otras formas de vida, ¿no? Siempre tiene su particularidad. Entonces un desierto es bello porque hay una tranquilidad, no hay sonidos, no hay bulla, están las formas sinuosas de las dunas, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la circunstancia, desde luego. Entonces prosigo. Sí, le dije al principito, ya se trate de la casa de las estrellas o del desierto, lo que les embellece invisible. Acá cuando dice, por ejemplo, de que en una casa había un tesoro, cierto también que en muchos lugares, en algunas casas, hubieron tesoros, ¿no? Una persona, por ejemplo, compró una casa vieja, pero al volver a reestructurar la casa vieja encontró un tesoro. Sí ha pasado en muchos lugares eso, ¿no? Y de la noche a la mañana, pues se volvieron ricos porque encontraron tapadas de oro o reservas de oro de otros dueños. Es igual, por ejemplo, en la época inca o cuando llegaron los españoles, se apoderaron de mucha riqueza en oro. Entonces los españoles ya no podían cargar o se morían las acémilas porque en aquel entonces no habían vehículos motorizados, todo era acémila a lomo de mula, ¿no? O de burros. Entonces, ¿qué hacían los españoles? En cualquier lugar donde les parecía excavaban y lo enterraban el tesoro, pero nunca volvían, a veces morían, ¿no? Y ahí se quedaba, pues, y otras personas encontraban el tesoro. Entonces, entre la ficción, la fantasía y la imaginación, también surge la verdad, ¿no? Existe. Dice, me gusta, dijo el principito, que estés de acuerdo con mi zorro. Un elemento, un complemento de ese relato. ¿Bien? A ver, Padilla, va a leer ese texto. Padilla, ¿está atento? Padilla, Padilla Profesor, o no está. Díaz. Ya, a ver, Padilla, ese texto lo he saltado. No, Padilla no está. Nicolás no está. Ah, ya, gracias. ¿Lo puedo leer yo? Sí, por supuesto. A ver. Como el principito se dormía, lo tomé en mis brazos y me puse nuevamente en camino. Me sentí emocionado llevando aquel frágil tesoro, y me parecía que nada más frágil había sobre la tierra. Miraba a la luz de la luna aquella frente pálida, aquellos ojos cerrados, los cabellos agitados por el viento, y me decía, lo que veo es solo la corteza, lo más importante es invisible. Como sus labios entreabiertos esforzaron una sonrisa, me dije, lo que más me emociona de este principito dormido es su fidelidad a una flor. Es la imagen de la rosa que resplandece en él, como la llama de una lámpara, incluso cuando duerme. Y lo sentí más frágil aún. Pensaba que a las lámparas hay que protegerlas. Una racha de viento puede apagarlas. Gracias. Continué caminando y al rayar el alba descubrí el pozo. Bien, entonces ya el piloto descubre el pozo. Ahora pasamos al capítulo 25. Los hombres, dijo el principito, se meten en los rápidos, pero
No saben dónde van ni lo que quieren, entonces se agitan y dan vueltas y añadió, no vale la pena. El pozo que habíamos encontrado no se parecía en nada a los pozos de Sare, pozos saharianos. Estos pozos son simples agujeros que se abren en la arena. El que teníamos ante nosotros parecía el pozo de un pueblo, pero por allí no había ningún pueblo y me parecía estar soñando. Entonces aquí me detengo. Por ejemplo, ¿cómo se busca el agua en un desierto? Bueno, los que habitan en el desierto ya saben, ¿no? Calculan más o menos donde hay una pequeña humedad, entonces empiezan a excavar la arena y encuentran un poco de agua, pero ya bastante mezclada con la arena y todo, pero ya saben filtrarlo con otro instrumento, con una tela, lo que sea, para poder beber. Bien, aún en el desierto sí hay técnicas para poder encontrar, pero no en todo lugar, no en todo. El desierto del Sahara es el desierto más seco, está en el planeta, que se encuentra en el planeta, ¿no? Que se encuentra en el África. Entonces, pero hay otro lugar más seco, el desierto de Atacama, que está entre Perú y Chile, en el territorio chileno. Ese desierto es más seco todavía, más seco, ¿no? Donde hay poca arena, pero hay tierra y piedras, no hay agua. Y en el caso peruano, el desierto seco es el desierto de Sechura, que está en Piura. Entonces, en el desierto sahariano del Sahara, del África, o muchos lugares de Arabia, sí hay maneras para poder encontrar agua, pero no en todos los lugares porque tiene que ver algunas plantas que están en ese escenario, algunas palmeras diminutas o pequeñas, entonces ya es un índice para poder encontrar el agua. Ahora en la sierra, no todo lugar de la sierra va a tener agua, entonces una técnica para eso es que al amanecer uno tiene que tirarse de boca abajo y observar por dónde humea, dónde hay pequeño rastro en las primeras horas de la mañana, donde hay humo, una especie de humo que aflora, ¿no? Entonces, ahí es un lugar donde se puede excavar para encontrar agua. ¿Bien? Entonces, hay muchas civilizaciones donde no tienen agua, por muchos pueblos aborígenes de la Australia no tienen agua. Tienen que caminar y caminar y caminar para encontrar agua y alimentarse. Entonces hay gente que vive en zonas donde no hay agua, pues ese es su hábitat. Entonces, pero están en ese trasuntar de buscar agua, ¿no? Entonces acá vamos de la imaginación a la realidad. Bien, como dice acá, por ejemplo, el pozo de agua no era un pozo normal como en una zona alto andina o de la sierra o de la costa, sino era diferente en esta zona desértica, hace una contrastación. Es extraño, le dije al principito, todo está a punto, la roldana, el balde y la cuerda. Se rió y tocó la cuerda, hizo mover la roldana y la roldana gimió como una vieja veleta cuando el viento ha dormido. Entonces, ese pozo de agua era un pozo de agua construido por una persona con esos instrumentos de cuerda, roldana y otras, ¿no? Y una vasija para sacar, que no es propio de un desierto. ¿Ven? Entonces ahí está en la imagen, en el dibujo. Oyes, dijo el principito, hemos despertado al pozo y canta. No quería que el principito hiciera el menor esfuerzo y le dije, déjame a mí, es demasiado pesado para ti. Lamentablemente subí el cubo hasta el brocal, donde lo dejé bien seguro. En mis oídos sonaba aún el canto de la roldana y veía temblar el sol en el agua agitado. Desde luego que un pozo, y si uno echa al oído, siempre va a tener un sonido, ¿no? Siempre tiene un sonido porque es del fondo. Es como, por ejemplo, en los volcanes de agua, ¿no? El volcán de agua solo está en las zonas de las altas cordilleras y hay ciertos agujeros, ¿no? Y cuando uno echa el oído, se escuchan ciertos sonidos, pero esos sonidos es del espacio libre, el aire y algún movimiento pues que hace mecer esas aguas que se manifiesta con la roca como una especie de eco. Entonces, dice ahí en el texto, vuelvo a la lectura, déjame a mí, es demasiado pesado para ti. Lentamente subí el cubo hasta el brocal, donde lo dejé bien seguro. En mis oídos sonaba aún el canto de la roldana que iba a temblar al sol en el agua agitada. Tengo sed de esta agua, dijo el principito, dame de beber. Comprendí entonces lo que él había buscado.
Levanté el balde hasta sus labios y el principito bebió con sus ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. Aquella agua era algo más que un alimento. Había nacido del caminar bajo las estrellas. El canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos, era como un regalo para el corazón. Cuando yo era niño, las luces del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas daban su resplandor a mi regalo de Navidad. Los hombres de su tierra, dijo el principito, cultivan 5.000 rosas en un jardín y no encuentran lo que buscan. No lo encuentran nunca, le respondí. Y sin embargo, lo que buscan podrían encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua. Sin duda, respondí, y el principito añadió, pero los ojos son ciegos. Hay que buscar con el corazón. No había bebido y me encontraba bien. La arena, el alba, era color de miel del que gozaba hasta sentirme dichoso. ¿Por qué había de sentirme triste? Entonces, esto donde dice, por ejemplo, los ojos son ciegos y hay que buscar con el corazón. Es cierto también, ¿no? O sea, si uno busca belleza, armonía, no siempre está en lo que ve el ojo, sino se tiene que ver con el corazón, con el sentimiento, ¿no? Entonces, de ahí hay una obra literaria que se llama, no una, sino muchas obras, muchos libros escritos que titulan el tercer ojo, ¿no? El tercer ojo. Entonces, por varios autores. ¿Cuál es el tercer ojo de una persona? El tercer ojo es su cerebro, su mente, su sentimiento. Con ese aspecto le está viendo a una persona o está interpretando. Ese es el tercer ojo. Bien, así se llama porque figurativamente, ¿no? Que nadie tiene 3 ojos, solo tenemos 2 ojos, pero el tercer ojo es figurativo, el sentimiento, el cerebro, la intuición, la corazonada, o llámese el presentimiento. Bien. Luego dice, es necesario que cumplas tu promesa, dijo dulcemente el principito que nuevamente se había sentado junto a mí. ¿Qué promesa? Ya sabes, el bozal para mi cordero, soy responsable de mi flor. Saqué del bolsillo mis esbozos de dibujo, el principito los miró y dijo riendo, sus baobabs parecen repollos. ¿Se recuerdan de los baobabs, que eran árboles gigantes o plantas que crecían inmensamente en el planeta del principito y que si estos no eran limpiados a tierna edad, podían destruir el planeta del principito? Oh, y yo que estaba tan orgulloso de mis baobabs. Tu zorro tiene orejas que parecen cuernos, son demasiado largas. Y volvió a reír. Eres injusto, muchachito. Yo no sabía dibujar más que boas cerradas y boas abiertas. O todo se arreglará, dijo el principito. Los niños entienden. Bosquejé, pues, un bozal y se lo alargué en el corazón oprimido. Se lo alargué con el corazón oprimido. Tú tienes proyectos que yo ignoro, pero no me respondió. ¿Sabes? Me dijo. Mañana hace un año de mi caída en la tierra. Y después de un silencio añadió, caí muy cerca de aquí. El principito se sonrojó y nuevamente, sin comprender por qué, experimenté una extraña tristeza. Sin embargo, se me ocurrió preguntar, entonces no te encontré por azar hace 8 días, cuando paseabas por estos lugares a 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. ¿Es que volvías al punto de tu caída? El principito enrojeció nuevamente y añadí vacilante, quizás por el aniversario. El principito se ruborizó una vez más, aunque nunca respondió a las preguntas. Su rubor significaba una respuesta afirmativa. Ah, le dije, tengo miedo, pero él me respondió. Tú sabes, tú debes trabajar ahora. Vuelve, pues, junto a tu máquina, que yo te espero aquí. Vuelve mañana por la tarde. Pero yo no estaba tranquilo y me acordaba del zorro. Si se deja uno domesticar, se expone a llorar un poco. Bien, entonces, en estos relatos de la narración del Principito está la imaginación, está la fantasía y también está la base real, ¿no? Entonces, ¿la base real cuál es? El escenario del desierto, el zorro,
la rosa, el pozo de agua, o llámese, por ejemplo, ese de buscar agua en un desierto, el hecho de tener sed. Entonces, en los otros fragmentos ha visto mayormente el ámbito de la fantasía está en eso de transitar por diferentes planetas, ¿no? Entonces, o planetas diminutos o esa fantasía de poder deshollinar o limpiar un volcán, ¿no? O la fantasía de que una especie de árbol va a crecer inmensamente y va a tener que destruir el planeta del Principito. Y desde luego, pues, la presencia de muchos protagonistas que solamente viven en un planeta, ¿no? Del hombre de negocios, de un monarca, un rey, del contador o del bebedor, ¿no? Entonces, en eso está básicamente la imaginación del autor plasmado en esta obra. Pero también está las preguntas importantes que hace el Principito al piloto, como el piloto a su vez a él, y donde no hay respuestas en muchas de ellas, donde va a una especie de enigma. ¿Cuándo se dice que es enigma? Se dice enigma cuando aquel enunciado, por ejemplo, no está descifrado. Es en el contexto, por ejemplo, religioso, ¿no? Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de un ser superior, entonces es una especie de enigma. O cuando hablamos de un milagro, entonces muchos milagros quedan en especie de enigma. Entonces muchos enigmas se dan en este contexto narrativo del Principito. Entonces el autor lo configura con esa denominación del Principito porque ocupa un lugar privilegiado. Y esa condición de Principito, ¿en qué está? En esa condición de que puede formular preguntas muy hábiles, la habilidad y ese poder de transitar por diferentes planetas, por visitar a diferentes protagonistas y por tener también una imaginación, ¿no? Una añoranza simbólica de lo que es una flor. ¿Cómo eran los príncipes, por ejemplo, hijos de los monarcas, ¿no? Entonces, ya había explicado esto. Por ejemplo, si un rey tenía varios hijos, el primer hijo era el príncipe, o la primera hija era la princesa. Los otros hijos no tenían ese don de ser príncipes, simplemente tenían el nombre de infantes. Entonces, el príncipe era el que podía ocupar el cargo después de la muerte de su padre. En el mundo clásico antiguo, un gobernante escogía al hijo más inteligente para que suceda en el cargo, porque se exigía hombres inteligentes para gobernar un imperio, una nación. Y eso era justamente uno de los requisitos. Hoy en día, pues, un gobernante de un estado, de un país, no es sabio, no es inteligente, ¿no? Cualquiera puede llegar a ese cargo de la magistratura para ser presidente. Pero en este relato del Principito, justamente esa condición, ¿no? Lo particulariza como Principito por el goza de un privilegio de transitar por diferentes planetas, tanto pequeños, o esa particularidad de que él viene de un planeta muy pequeño y que puede ver diferentes ocasos o caídas o finales de puestas de sol, ¿no? Entonces, frente a eso está la imaginación creativa del autor en este ejemplo de literatura. Entonces, desde luego, pues, de que la literatura se entiende como un arte de imaginación, ¿no? Donde está la ficción, está la fantasía, en base a un punto real. Por ejemplo, un punto real es cuál es que un piloto existe, que los príncipes existieron, ¿no? Entonces, fuera de ello ya está la imaginación en algunos aspectos, donde no se puede demostrar a cabalidad. Entonces, en el campo literario justamente está eso, ¿no? Entonces, yo creo que con esto van a desarrollar su esquema de trabajo con ideas auxiliares que tienen y la idea central. Entonces, aquí vamos a hacer una interrogación a varios. ¿Ya tienen niños, ya tienen escogido sus temas sobre argumentación? Pueden argumentar diferentes temas de
sobre lenguaje, literatura, sobre plan lector o sobre lo que es un tema específico, ¿no? Pero si yo puedo escoger, por ejemplo, como alumno, por ejemplo, un tema, un aspecto del Principito. El Principito está enfrascado cuando habla de planetas, habla de asteroides, que visita diferentes planetas, que vienen de un planeta. Entonces, puedo explicar el ámbito de las estrellas, ¿no? De ahí puedo ir a la idea, por ejemplo, de las constelaciones, de las galaxias, de las nebulosas. Entonces, ahí puedo diferenciar qué es una nebulosa, qué es una galaxia, ¿no? Y qué es una estrella. Bien, hay que pensar que el Sol también es una estrella, que es un centro, que es el Sol, del centro planetario, ¿no? Del sistema solar que abarcan varios planetas y una de ellas es el planeta Tierra. Entonces, o los otros temas también pueden abarcar temas distintos de otros cursos para poder argumentar. ¿Alguna pregunta al respecto? Profesor, No, profesor. Eh, profesor, ¿y la argumentación para cuándo es? bueno, es para octubre, pero ya a partir del lunes, ya de la otra semana, ya vamos a ensayar. Vamos a ensayar para poder mejorar en cada una de sus argumentaciones. No es una tarea, sino que ya es un tema que tienen que desarrollar. Pues le voy a llamar a uno de ustedes a ver, argumenten 2 minutos, no 3 minutos, 2. Entonces lo que le falta le voy orientando, le voy a sugiriendo para que tenga el dominio de argumentar. Por ejemplo, ayer no lo pude subir ese ejemplo de argumentación de por qué el Perú es pobre y subdesarrollado. Hoy día en el Classroom lo voy a subir, puede ser en razonamiento verbal, que lo voy a subir, o en lenguaje también, esa argumentación, el modelo para que se puedan guiar. Entonces, cada vez que entrenen ustedes, entonces se van perfeccionando. A mayor entrenamiento, hay mayor destreza, ¿no? Y mayor manejo, mayor amplitud. Por ejemplo, se puede manejar esto, un problema de la vida social peruana, ¿no? ¿Por qué el Perú es el primer país con altos índices de violencia contra la mujer, ¿no? ¿Por qué se cataloga? O también el Perú está catalogado, ¿por qué el Perú ocupa el primer puesto en accidentes de tránsito? Entonces, argumento por qué, ¿no? Entonces, ahí puedo argumentar la mala administración, por ejemplo, de la autoridad edil, de las municipalidades, de los alcaldes, el trabajo de la policía, la conducta responsable de las empresas, la conducta de los conductores y la conducta también de los pasajeros, ¿no? Entonces, el poco control que hay. En cambio, en los otros países no. Por ejemplo, para tener un brevete en Europa para conducir un carro, tienes que pasar un curso de 3, 4, 5 meses. Acá en el Perú no, pues el quien tiene $300 lo saca rápidamente en menos de 24 horas, licencia de conducir. Ahí, ese es uno de los problemas, la corrupción. Entonces van argumentando un tema social, ¿no? O también pueden ver, por ejemplo, como en el tema del lenguaje que vimos, recuerden, niños trabajadores. ¿Por qué existen niños trabajadores en el Perú? Argumentamos por qué. Uno, porque son niños huérfanos. Dos, porque provienen de hogares disfuncionales. ¿Qué es un hogar disfuncional? Un hogar disfuncional es cuando solamente vive con mamá, o solamente vive con papá, o solamente vive con los abuelos. Entonces, 2 o 3 será la pobreza económica. El hambre, la miseria, los empuja a que esos niños sean trabajadores. Y 4, ¿por qué? Porque también hay mafias, las mafias de personas que van en el ámbito del delito, que se llama trata de personas. Son mafias que agrupan muchos niños y los sacan, los hacen trabajar a presión. Llevan la plata a los niños, le quitan la plata a cambio de darle un alojamiento, un poco de comida, y al día siguiente nuevamente los arrojan a la calle para que pidan limosna, y en la noche les quitan el dinero. Son mafias también, ¿no? Pues hasta ahí tenemos 4 o 5 aspectos. 3, también sobre el Ministerio de Economía, ¿no?